Buen día, mi nombre es Steven Betancourt. Hoy analizaremos, expondremos y construiremos argumentos desde la visión crítica del derecho romano. Buen día, mi nombre es Sara Velázquez y voy a exponer el derecho romano desde la visión tradicional. El derecho romano fue dividido en tres épocas: la época arcaica del 753 a.C. hasta mediados del siglo III a.C., la época imperial desde mitad del siglo III a.C. hasta mitad del siglo III después de Cristo, y la época tardía desde mitad del III después de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. En la época arcaica ya Roma era un estado mucho más grande y los plebeyos empezaron a rebelar. Los sacerdotes eran los que nombraban al rey, y la forma de gobierno era la república, la cual la constituían las asambleas cívicas, los magistrados y el senado. En esta forma de gobierno no existía un rey. Los magistrados los escogían y las leyes las votaban. Entonces las asambleas cívicas eran el pueblo y eran constituidas por familias. Eso no era una democracia. Y los magistrados, pues era obvio que trabajaban en magisterios y eran escogidos 2 por periodo de 1 año. Eran escogidos por la asamblea cívica, y el senado era un consejo de ancianos. Lo que regulaba el derecho en Roma era el derecho civil, y también apareció la ley de las 12 tablas que protegía a los plebeyos y patricios. La ley de las 12 tablas consistía en el derecho civil, penal y procesal. En la segunda época, la época imperial, Roma creció mucho gracias a la conquista militar. Italia era la capital, y por tal motivo era donde se concentraba el poder. Todos los que hicieran parte del eje romano eran considerados romanos, y el soci eran los aliados o comunidades autónomas que se negaban a ser parte del ejército. Y también aparece una nueva clase llamada los plebeyos. En la época tardía no había suficiente ejército romano, entonces Roma contrató a los bárbaros, y habían más bárbaros y muy pocos romanos. La distinción dejó de ser relevante entre quienes eran ciudadanos y quién no. En la época tardía ya rige la monarquía, y en la monarquía dirige el monarca, que es el que dice estar por encima de todo. Hubo un primer emperador que fue llamado Diocleciano, y el segundo emperador Teodosio. En el 373 después de Cristo, los bárbaros empezaron a invadir a Roma, y muchos bárbaros empezaron a saquear las ciudades en Roma. Ellos buscaban un clima más cálido, y también lo que sucede después es que Roma se va a empezar a dividir entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Buenas, hoy les voy a exponer acerca de la visión tradicional del derecho romano, basada en el texto de Alejandro Guzmán Brito, que fue suministrado por la profesora de Historia de los Sistemas Jurídicos. Entonces, para empezar, quisiera citar un pedazo del texto. Han pasado por la prueba del tiempo, se han probado en el piso de la filosofía, y se han hallado conforme a los principios de la equidad y de la recta razón. El derecho romano justifica su injerencia en la formación de los juristas modernos, ya que es indispensable en el conocimiento y la competencia argumentativa del futuro abogado. El derecho romano es combinado por la tradición del derecho común, que puede ser buscado en la codificación. Su método, su lógica y su sistema científico lo han hecho de los organismos superiores a todas las otras definiciones. Hoy tenemos unos libros muy importantes que son los códigos civiles, y pues el derecho romano es un elemento que está presente en la antigua Roma, los concilios, los acuerdos, la conservación y la estabilización de su derecho, estuvo confiado en términos que ellos denominaban prudentes, jurisprudentes o jurispolitos. Se corrieron los retablos jurídicos por todos los profesionales que tuvo Roma. Se dividió en laicos
hablaremos sobre la concepción del derecho en su versión crítica. Iniciaremos discutiendo por qué el derecho romano no es tan original como todo el mundo cree, abordando ideas como la idea afrosemítica que dice que el derecho romano cogió muchas ideas de sistemas jurídicos mejores que el de los romanos. Tomaron teorías jurídicas, dado a que la teoría de ellos era bastante primitiva. Esto se logra a través del préstamo de teorías jurídicas y sistemas jurídicos de otras partes, como podríamos mencionar Egipto y África, que tenían teorías y sistemas jurídicos muchísimo más avanzados. Por ende, podríamos decir que el sistema jurídico romano no es de por todo o por 100% original. Por lo tanto, es un derecho multicultural. El derecho romano es un derecho discontinuista, pues viene de muchas fuentes que se fueron tomando, fuentes que en sí hicieron que a la final el derecho romano, el sistema jurídico romano no fuera tan excelente y tan supremo. Se cogió sistemas jurídicos, teorías jurídicas de muchas partes donde el derecho o el sistema jurídico era muchísimo más avanzado que el de propia Roma. Se trajeron muchas cosas pinceladas de muchos sistemas y en últimas volvió un derecho muy multicultural y muy discontinuista, porque podemos ver que a través del tiempo no se ha mantenido. Los romanos nunca generaron una teoría general de contrato ni derechos de contrato, solamente se especificaron y se concentraron en el contrato individual. La evidencia que se tenían de los contratos era solamente una divinidad como testigo. Podríamos decir que eso muy mágico, lo que llevó un problema a los juristas. Hay muchos defectos en los contratos de compraventa romano, puesto que las garantías del vendedor y el comprador son inherentes. Se puede ver demasiado el primitivismo del derecho romano en contratos, comparándolo con otros sistemas jurídicos, en este caso con el Egipto, que se puede saber y se sabía que ya tenían un sistema jurídico en contratos muchísimo más avanzado que el romano. Si bien los pretores tenían cargos demasiado importantes, estos no eran jueces y recurrían en últimas instancias a árbitros para que decidieran los fallos. Y estos árbitros recurrían muchas veces donde los juristas, lo cual demuestra otra vez el primitismo del sistema, hasta el punto que el papel de los juristas cambia por el cógnito, que era a la vez regulado por un funcionario imperial. Los grandes avances hechos en el sistema jurídico romano fueron hechos por juristas no romanos, que se encargaron de globalizar en cierto sentido la Roma, expandiéndola y a su vez trayendo como pinceladas de sistemas jurídicos alrededor de Roma. La llegada del derecho romano a la cultura jurídica occidente no es exclusivamente de material romano, sino también de otro tipo de escritos que surgieron a través de toda la historia. Por tanto, la tradición jurídica se debe ver como algo multicultural.